Buen día, amigo y amiga que navega en internet. Yo soy Stephanie García y este es el capítulo número 4 del podcast de la cuarentena del COVID-19. Porque el coronavirus ahora es más famoso que Justin Bieber y su cumbia de seguro va a ser más reproducida que la tusa. Síguenos en Canalla TV, el canal que no se ve en la tele, pero se escucha chingón decirlo de esta forma. Siendo así, comenzamos. El día de hoy tenemos a un invitado, pero no cualquier invitado. Desde Brooklyn, Nueva York, Albert. ¿Cómo estás, Albert? Me da mucho gusto saludarte porque ya tenemos como un año sin vernos. Bien, gracias por invitarme. Es un gusto estar acá. Quiero platicarles a todos nuestros escuchas que a ti te conocí hace, ¿qué serán? Un año y medio, en un intercambio que realizamos a Bogotá, Colombia, y pues ahora cada quien está en sus respectivas casas. ¿Cómo está el clima por allá? Pues ahora hace muchísimo frío, lloviendo mucho, todo el día casi. Yo salí por unos momentos y no aguantaba, entonces entré a la casa ya. Bueno, Albert, de seguro los que nos están escuchando se van a preguntar de cómo, si eres de Brooklyn, sabes muy bien español. ¿Cómo está eso? Yo empecé a aprender español en el colegio, como a los 12 años, pero digamos, como en México se estudia mucho el inglés en las escuelas secundarias y eso, pues tengo entendido al menos. En Estados Unidos es igual, o sea, casi todos ven clases de español, pero en realidad la gente no llega a tener un nivel muy alto. Pero como a mí me gustaba mucho, me puse a estudiar por mi propia cuenta y veía series, escuchaba música y de todo. Entonces salí de la preparatoria más o menos hablando español. Yo quería estudiar español, pero me pusieron de una vez en clases con latinoamericanos hablantes nativos. Entonces yo estudié literatura en español también y me gradué como ya casi hace un año. Fíjate, con nosotros también el sistema está similar. Te enseñan en inglés, que es el segundo idioma para nosotros, en primaria, secundaria, preparatoria, hasta la universidad, pero realmente con ese sistema que tenemos no logramos atender un inglés conversacional. O sea, sí nos enseñan la gramática y todo, pero no llegamos como a soltarnos dentro de una conversación. No nos enseñan a pensar en otro idioma. Aún así, se me hace muy difícil. Yo he conversado con personas, pero no con la profundidad que a mí me gustaría lograr. Pues sí, algún día me va a tocar hacer un intercambio a Canadá, a Estados Unidos, donde yo pueda, practicar este segundo idioma, ¿verdad? Aunque ahorita no se puede. Sí, no en esos momentos. Lo mismo pasa acá, o sea, pues ninguno de mis compañeros del colegio habla español como yo. Difícilmente podrían construir una oración simple. Es que todo el mundo acá, pues, aprenden español en el colegio, lo olvidan y no llegan a desarrollarse mucho. Es como lo mismo que pasa con el inglés en México. Aparte de eso, es como más bien el interés de la persona, si quieren dedicarse a eso y a estudiarlo. Yo creo que voy a agregar varias canciones en inglés a mi lista de reproducciones para que también me pueda practicar mi idioma. Tú y yo nos conocimos hace un año en Bogotá, Colombia, pero ¿cómo es que tú decidiste irte a Colombia? Siempre quería ir a estudiar en un país latinoamericano, como para mejorar mi uso del idioma y eso. Primero fui a estudiar en Costa Rica, pero eso solo fue por un mes. Y lo irónico es que todos mis compañeros de mi carrera eran latinos y hablantes nativos del español, en su mayoría dominicanos. Pero luego cuando me mandaron a Costa Rica, yo estaba muy emocionado por como tener esa experiencia en el propio país latino, digamos. Pero no me permitieron tomar clases con costarricenses, sino con gringos que hablaban mucho peor que yo. Entonces eso fue lo chistoso. Bueno, entonces después estaba hablando con la coordinadora de intercambios en mi universidad y ella me dijo, oye, es que si quieres hay un programa en Colombia. Y no era un programa que yo nunca había escuchado, nada de eso, no está en los panfletos que nos dan en la universidad ni nada así. Eso fue como una cosa que ella me comentó. Era un intercambio real. La mayoría de los programas de estudio al extranjero en Estados Unidos no son intercambios en que uno puede ir a otro país y tomar clases con estudiantes de ese país. Son como programas en que, por ejemplo, uno va con muchos estudiantes de su propio país a ese país a tomar clase de español o algo así. Y en realidad eso no me servía mucho porque pues yo ya hablaba español, no es que tuviera que ir a estudiar como español básico o algo así. Entonces yo dije, no, pues mejor
Con este programa que me ofreció la oportunidad de estudiar como en clases de una carrera real y como estudiaba literatura en la central donde estudiamos tenían creación literaria y eso era muy parecido a lo que yo estudiaba, entonces me pareció una oportunidad muy chévere. De hecho, no sé, pero caímos a la misma universidad. ¿Tú cómo ves la educación en Colombia? ¿Cuál es la diferencia entre ambos países? Entre el tuyo y en el que donde realizaste el intercambio. Yo sinceramente yo no lo sentí tan, no sé, yo no sentí que las clases eran tan rigurosas en Colombia, pero quizá eso fue mi experiencia. No puedo decir muy bien que eso era, o sea, no es como para generalizar, para decir que bueno, en Colombia es así, en Estados Unidos es así, pero personalmente con las clases que me tocaron me parecieron como muy fáciles y como de muy poco trabajo en comparación con las clases que yo había tomado en Nueva York. Claro, y yo te puedo decir lo contrario, ¿no? Yo cuando hice intercambio, mis clases eran mucho más provechosas que en mi universidad. ¿Y cómo sucede esto, no? Si prácticamente pues es la misma escuela, aunque estuviéramos en diferentes sedes. Pero mi universidad, yo creo que sí, a comparación de esa universidad con la mía, yo creo que a la mía le hace falta muchísimo. Aparte de que cuando todos nos fuimos, te volviste a quedar. ¿Cómo sucedió el hecho de que tuvieras la oportunidad de volver a quedarte en Colombia? Hice el semestre de intercambio en Colombia, luego regresé a Nueva York para completar mi carrera y me gradué en junio del 2019. O sea, antes de ir a Colombia la primera vez, ya estaba en el proceso de solicitar una beca para ir a Colombia en el futuro para enseñar inglés. Se realizó eso y después de graduarme fui a Colombia, a Santander, a ser asistente de idiomas. Entonces no era profesor como tal, sino que ayudaba a los profesores y ofrecía clases extracurriculares, como digamos añadir como un toque nativo a las clases de inglés. Te ha de gustar muchísimo el hecho de estar allá. ¿Cómo percibes Colombia? Para ti, ¿qué significa el vivir allá? Pues a mí me gustó mucho. O sea, la primera vez me gustó muchísimo y pues no habría regresado si no me hubiera gustado. Colombia es un país muy bonito, la gente es muy amable, la cultura es muy rica, tiene una historia muy profunda y pues la música y todo. Pero fue muy diferente la segunda vez porque la primera vez pues estábamos en Bogotá, que es muy diferente a otras regiones del país. La segunda vez estuve en Santander, que tiene una cultura diferente con respecto a la música, al baile, a los acentos y eso. Entonces se puede hacer muchas comparaciones de diferencias y similitudes entre diferentes regiones del mismo país. ¿Y cuál experiencia te gustó más, sinceramente? ¿La de ciudad o la de la provincia? Pues no sé, es que las dos experiencias me gustaron mucho, pero de diferentes maneras. Yo siento como que cada parte de Colombia tiene lo chévere, lo diferente. Es difícil comparar, como decir, eso es mejor que el otro. Yo lo veo como eran dos épocas diferentes de mi vida y dos lugares diferentes. Y los dos me gustaron. Quizá yo siento como que tuve una experiencia más profunda en Santander porque pues primero pasé más tiempo allá. La cultura es como más autóctona. Es que esta vez estaba viviendo en un pueblo como de 30,000 personas y yo que vengo de Nueva York, que es una ciudad de 8 millones casi, igual que Bogotá. Nueva York tiene como poco más, o sea, un poco más de gente que Bogotá, pero igual las ciudades son ciudades. Santander fue como otra cosa total. Estaba en un pueblo chiquito donde todos me conocían. Toda la gente es como muy amable, toda la gente es muy querida y como muy abierta. O sea, pues todo el mundo saluda a todo el mundo, todos se conocen. En Nueva York no es así, o sea, uno no conoce a una persona y le habla en la calle, es como, oye, ¿qué quieres de mí? Es como, ¿por qué me miras? ¿No? Es como muy raro tener como ese sentido de comunidad. Y a cambio en el pueblo donde estaba, me parecía muy bonito ese aspecto de la vida como pueblerina, ¿no? El pueblo estaba rodeado de campo, entonces tuve la experiencia de ver mucho cómo es la vida del campo, pasar tiempo en fincas de café, aprender de eso. Hay personas que dirían, por ejemplo, que les gustaría pasar más tiempo en la ciudad o en Nueva York o en Bogotá porque
dicen como que hay en el campo, que hay en un pueblo es aburrido, pero para mí como todo era nuevo, era muy interesante. Como uno que crece en la ciudad, pues el campo le parece interesante porque es una cosa como desconocida. Fue la primera vez, te cuento, que había vivido cerca de gallinas o gallos, y entonces eso se convirtió en una cosa que tenía que pensar cuando estaba pensando en mudarme, como oye, es que los vecinos tienen gallos porque siempre hacían ruido y eso. Entonces eso fue como una cosa chistosa, pero cosa de vida de pueblo. Sí, la gente está acostumbrada a esos ruidos, ¿no? Igual como por ejemplo yo que vivía un tiempo en la ciudad, pues te acostumbras al ruido de los carros o no sé, y a la soledad, ¿no? Porque me imagino que la misma gente hace que la vida sea solitaria en la ciudad, pero en el pueblo es totalmente distinto, ¿no? Entonces cada uno, pues te tienes que adaptar a cada lugar y a cada situación, a cada contexto. Y bueno, ¿cómo estuvo el hecho de que te hayas regresado? Esta pandemia nos tiene vueltos locos a todos. La mayoría de los países están pidiéndole a su gente que regrese. Cuéntanos cómo estuvo tu regreso a Nueva York. Pues es que el programa que estaba haciendo terminaba en realidad en mayo. Me faltaba un poquito, como 2-3 meses, algo así. Pero luego cuando llegó todo esto del coronavirus, se acabó el programa y nos mandaron para la casa. Eso fue como muy de repente, o sea, imagínate que ya me estaba, digamos, antes de toda esa situación del virus, yo ya estaba pensando en como lo triste que sería de irme. Pues no me gustaba pensar en que, ay no, es que solo tengo 2 meses, pero luego era como, bueno, te vas en 5 días. Entonces eso fue como un golpe, como primero era opcional, yo estaba pensando en quedarme y luego por la situación pues estaban diciendo que más adelante no se podría viajar a Estados Unidos o a otro país porque qué tal si cerraran los vuelos, y como la situación estaba en desarrollo constante y cada día el gobierno estaba poniendo más restricciones y cambios de la situación, pues ya eran como no, ya se acabó el programa y todos tienen que irse. Y pues en realidad al final resultó mejor porque pues yo regresé este sábado a Nueva York y pues hoy se supone que van a parar todos sus vuelos en Colombia. Me imagino que tu impresión del hecho de que ya te tienes que regresar ya, pues es como que, pero espérate, yo no me quiero ir. ¿Cómo te afectó el hecho de cambios de ciudades? Porque pues yo cuando me fui de Colombia lloré mucho, ¿recuerdas? Yo no me quería ir, sinceramente. Sí, pues yo tampoco quería irme, pero es que la situación es difícil y pues es que primero me estresó tanto como tener que empacar todas mis cosas y como ver qué estaba pasando, cómo salgo. Como todo era tan rápido, yo en realidad no sabía, no era con anticipación. O sea, todo era como, bueno, te tienes que ir, vamos a decirte cuándo es el vuelo. Entonces yo estaba como muy agitado esperando a ver como cuándo era mi vuelo, cuándo iba a irme. Pues una cosa es tener el vuelo de Bogotá a Nueva York, otra cosa es llegar a Bogotá para poder salir, porque yo vivía como muy lejos y digamos yo vivía en un pueblito como en una vía que, digamos, hay una vía de Bogotá a Bucaramanga y muchas veces la vía a Bucaramanga, que es una ciudad al norte, se cierra. Entonces yo estaba preocupado por eso, porque hubo una avalancha hace poco y cerraron la vía y cada vez que llovía pues la cerraban. Entonces nunca tenía la seguridad de que si me voy mañana sí voy a poder hacerlo, porque qué tal si llueve por la noche mucho en Bucaramanga y luego la vía está cerrada. De ahí no podría llegar por ejemplo en bus a Bucaramanga o a Bogotá, porque como los buses van de Bucaramanga a Bogotá, si la vía de donde yo vivía hasta Bucaramanga estaba cerrada, pues tampoco llegaban los buses que iban al sur a Bogotá. Entonces eso fue muy estresante, tener que ver como, bueno, es que tengo que, ¿qué voy a llevar? ¿Qué no? Y luego supongo que mi punto es como que en muchos momentos ya estaba como en el estrés del momento, como qué es lo que voy a hacer, qué está pasando, y no tenía mucho tiempo como para pensar como, ay, qué triste, que no quiero irme, pero sí me pegaron esos sentimientos muy duro en ciertos momentos y obviamente estaba muy triste de tener que irme, pero así es la vida, pa'lante como elefante. ¿Por qué como elefante? Porque rima. Bueno, tiene sentido. No sé, pues yo
Pues yo siempre lo digo porque yo trabajaba en un centro de ancianos y un señor puertorriqueño siempre lo decía, pa'lante como elefante. Y yo creo que es un dicho como de por allá o algo así, porque también en las canciones de salsa de Ismael Rivera, él también dice, pa'lante como elefante. Y yo supongo que es porque rima, pero será una cosa como de las culturas caribeñas. Pero uno pensándolo se queda como, pues yo me imagino que como un elefante cuando va muy rápido es que va, o sea, como con fuerza, ¿no? Como, o sea, no hay como pararlo, ¿cierto? Paso firme, ¿no? Exacto, sí. Y ahora sí ya tiene más sentido. Y bueno, me imagino que al momento de regresarte en avión, aquí los aeropuertos están congestionados. Aquí toda la gente se quiere regresar a sus casas. Toda la gente quiere viajar porque todos los vuelos están bien baratos ahorita. Y no sé si es por falta de cultura o por querer aprovechar. Realmente si otras personas se van de viaje, pues ¿qué se van a encontrar, no? Si no hay como cierta, ya no es el mismo ritmo de vida que tienen los países que reciban a los turistas, ¿no? Cuéntanos cómo fue tu regreso, o sea, literal, tu regreso desde el aeropuerto hasta Nueva York. Sí, pues es que primero me tocó irme para Bucaramanga, entonces fui en carro a Bucaramanga, tomé un vuelo de Bucaramanga a Bogotá porque era la única manera de llegar a Bogotá. Cerraron las fronteras de Boyacá, que es un departamento que queda entre Santander, donde vivía, y Cundinamarca, donde está Bogotá. Por lo de coronavirus la cerraron, entonces no podía pasar por tierra por ahí. Entonces fui en avión. El aeropuerto en Bucaramanga, que es muy pequeño, estaba casi vacío. O sea, era impresionante ver como la falta de gente. El vuelo en sí que tomé de Bucaramanga estaba como a la mitad de capacidad, yo diría, si no menos. Porque yo tenía como 6 sillas, fila entera para mí. Pero luego cuando llegué a Bogotá, obviamente como El Dorado es más internacional y todo el mundo estaba tratando de salir del país, pues había un montón de gente. Y cuando estábamos saliendo del vuelo de Bucaramanga, y pues todos sus vuelos de llegada, la gente tenía que hacer fila para que nos tomaran la temperatura. Porque yo supongo que no estaban dejando salir a la gente que estaba presentando síntomas del coronavirus. Pero luego salí. Pero una cosa es que en los aeropuertos, tanto en Bucaramanga como en Bogotá, habían cerrado muchas puertas. Entonces solo había como pocas puertas por las que uno podía entrar. Y cuando uno entraba le pedían como la cédula o el pasaporte y pase a abordar para ver como por qué es que estás entrando. O sea, digamos, si me hubieras acompañado al aeropuerto, no creo que te dejarían entrar porque solo era como para la gente que iba en el vuelo y preguntaban de dónde venían y dónde habíamos estado, como estaban buscando personas que deben estar en cuarentena y eso. Pero ya en Bogotá, cuando me tocó tomar el vuelo de Bogotá a Nueva York, había mucha gente, pero no era como tanto como uno esperaría. Pero sí había mucha gente que estaba tratando de salir del país. Llegamos como al espacio aéreo de Estados Unidos. Como en los vuelos siempre muestran un video que tiene como una imagen del avión y donde va uno en el mapa. Había un señor a mi lado que era de Suiza y él decía como, oye, ¿por qué es que vamos para abajo ya? O sea, porque en esa imagen se veía que se había volteado el avión y iba ya para el sur y estábamos como sobre la Florida. No sé, quizá había algo de viento, qué sé yo. Y luego dijeron que teníamos que aterrizar en Florida, en Orlando, porque no había control aéreo ni en Washington DC ni en Nueva York. Entonces es como decir que básicamente no había como control aéreo en la costa oriental. Lo que asustaba era que no supiéramos por qué estábamos parando ahí, porque el capitán dijo, pues no sabemos por qué, pero no hay control aéreo en Nueva York, entonces tenemos que aterrizar acá. No sabemos si vamos a tener que pasar por la aduana acá o quedarnos acá o todos estábamos como pues preocupados por eso. Yo ya estaba pensando como pues tiene que ser alguna cosa del gobierno, como que estaban prohibiendo las entradas a Nueva York por coronavirus, y yo decía como, ay no, ya vivo en la Florida y no conozco a nadie acá, ¿qué voy a hacer?
Entonces el señor que estaba a mi lado estaba muy muy preocupado porque tenía que regresar a Europa y él tampoco entendía súper bien qué estaban diciendo en los anuncios y no sabía, entonces me estaba preguntando como ¿dónde es que vamos a aterrizar? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y yo como tratando de explicarle que por qué y eso. Y luego cuando aterrizamos nos damos cuenta de que algo así como que hubo un caso de coronavirus en el control aéreo en Nueva York. Entonces tuvieron que cerrarlo todo, desinfectar y eso. Y luego abrieron. Entonces aterrizamos en Florida, nos dieron combustible y luego despegamos otra vez. Entonces llegué tarde, pero llegué, es lo importante. Y bueno, ¿y ahora qué sigue, Albert? Ahorita ya que estás en Nueva York, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que planeas hacer con tu tiempo ahora en tiempos de crisis? Todavía estoy pensando en qué es lo que voy a hacer. La idea es quizá trabajar enseñando inglés en línea, quizá hacer unos videos de YouTube, no sé. Si me queda tiempo libre, pues dedicar un poco de tiempo para estudiar francés y leer, practicar acordeón. Y bueno, me imagino que cuando termine esta crisis tienes muchos planes de viajes. ¿Qué nos espera después de esta cuarentena? Pues la idea es ir a México a viajar un poquito, a visitar a ti y los otros amigos de intercambio. Y también pues había pensado como trabajar en hostales y eso como para que me den el alojamiento. Y mi plan es, si puedo regresar a Colombia a enseñar inglés, pues eso es lo que iba a hacer antes de que pasó todo el coronavirus. Y pues la cosa es esperar a ver qué pasa, si lo van a permitir otra vez o qué. ¿Tú cuánto le calculas a esta crisis? ¿Cuánto tiempo crees que se extienda la cuarentena? ¿Cuánto le calculas el hecho de que estemos en aislamiento? Ay, no sé. Pues yo creo que debe ser mucho tiempo. Pues yo no es que sea médico ni nada así, pero por todo lo que he escuchado es que esto va a ser como pues un tiempito. Y no, se volvió a ir la llamada. Esto no debería estar pasando, pero bueno, ya pasó. Ni modo, amigo, de seguro pues es la congestión de la comunicación de todo el mundo, porque al fin de cuentas todos nos estamos comunicando todo el tiempo, entonces pues ese es el efecto de esta pandemia. Ha de ser porque todo el mundo está en internet, ¿no crees? El hecho de que tengamos que estar en nuestras casas, realmente no tenemos como mucho entretenimiento. Y pues aquí llegó nuestro salvador, el internet. Yo creo que lo importante es como seguir como con mente positiva y pues hacer como cosas como esto, como hablar con amigos, aunque sea por manera virtual. Porque pues en realidad pues mucha gente hace eso aun cuando no hay pandemias, o sea, la gente habla más quizá por text o por WhatsApp, cualquier otro medio hoy en día, o por digamos de cara a cara. Y aprovechar el tiempo, pues decía que no es la situación ideal, pero es como cuestión de aprovechar el tiempo, quizá pues tratar de entretenernos como aprendiendo algo, viendo una serie que no habíamos visto y pues igual manteniendo como relaciones sociales a través de la internet. Imagínate antes cómo vivían las personas, ¿no? Hacían un montón de cosas. Pero imagínate si con esta pandemia de repente se nos fuera la luz, el agua y el internet. Sería un caos total, ¿no crees? Uy, sí, ahí sí estaríamos jodidos. Sí, bastante. Y de hecho, con lo que tengamos es suficiente motivo para volvernos locos. Sí. Esto va a ser un desastre. Si es que se previene a tiempo, pues qué bueno, ojalá que pronto pase esta crisis, porque yo sí me estoy volviendo loca. Tengo 5 días de encierro. De hecho, no sé cómo funciona en Nueva York, pero aquí se supone que todos los negocios, ya sea cines, restaurantes, discotecas, todo debe estar cerrado ya. Digo, o sea, va a llegar un punto en el que se va a cerrar por completo y ya no hay tantas opciones como para que la gente se entretenga, ¿no? Porque todos los lugares donde normalmente la gente se encuentra o sale, pues ya están cerrados, ya
no hay motivo para salir. Y lo único que se va a cerrar son las tiendas de la esquina, las de autoservicio y las departamentales. Son las únicas que no se van a cerrar, principalmente porque la gente necesita esos servicios. ¿Cómo ves las compras de pánico? Ya hay como, pues todos esos lugares así como de reuniones, así como cines, teatros, bares ya están cerrados por ley. Los restaurantes siguen abiertos, pero solo se puede pedir comida a domicilio y cafés y eso, pero solo a domicilio. No se puede ir a sentarse uno ahí. Como hace 2 días creo que fue que el gobernador dijo que ya no pueden trabajar, solo pueden trabajar los empleados esenciales. He visto muchas fotos en internet y todos mis amigos, mi familia me han dicho como que los supermercados carecen de muchas cosas y es difícil de conseguir papel higiénico. En Colombia, cuando estaba en Bucaramanga, vi que había como un grupo de personas que caminaban con paquetes grandes de papel higiénico, y lo que sí fue que estaba en desabastecimiento eran los tapabocas y guantes y gel antibacterial, porque fui a algunas droguerías, farmacias, y ninguno tenía ni alcohol ni tapabocas. Hay que poner en contexto, droguería no es el lugar donde compras drogas, porque aquí en México no se conoce como droguería, se conoce como farmacia. Esa palabra se utiliza en Colombia, chicos, no se ven a confundir. Sí, por eso lo clarifiqué. No se debe confundir porque luego, hay un lugar en Colombia donde puedes comprar drogas. No es tan fácil como parece. O sí, no lo sabemos, por lo menos yo no lo vi. Y lo peor es cuando van en bola a la droguería. Ay Dios, imagínate. En bola en México significa ir en grupo. Ir en bola en Colombia es ir desnudo. Por favor, no vayan desnudos a la droguería. ¿Te imaginas? Es que mi ropa está infectada de coronavirus. No sé, algo así. Ya llegó a su fin este podcast. La verdad es que me dio mucho gusto escucharte. Hace mucho que no platicábamos. Y pues bueno, qué bueno que sucedió, porque pues nos ponemos en contexto de lo que está pasando aquí, tanto en México, en Colombia, Nueva York y en el mundo, porque esta situación pues no es tan diferente a lo de otros países, ¿no? Sí, pues, y gracias por hablar conmigo y invitarme y eso. Pues un gusto. Bueno, Albert, ¿te gustaría mandar un saludo a nuestros amigos de intercambio que nos van a estar escuchando del otro lado? Un saludo muy especial a toda la CIAPE, nuestro grupo de amigos de intercambio, ya saben quiénes son. Y bueno, amigos, gracias por escuchar y abrir este video, porque por lo pronto es lo que tengo para ustedes. Yo soy Stephanie García y me escuchas desde mi podcast de Cuarentena de Canalla TV, el canal que no se ve en la tele, pero se escucha chingón o chido decirlo de esta forma. Nos vemos y escuchamos en el siguiente capítulo, donde convertiremos esta crisis en una radionovela. Chao.